¿Cómo están todos? Es justo y necesario que desde nuestro canal también nosotros hagamos algo navideño. Así que yo he querido llevar este extraño, raro especial de Navidad que es en una sola toma, es una sola edición. En esta vez Francis Vargas en serie, solamente habrá un solo capítulo porque es asunto de Navidad. Vamos a hacerlo con tres especificaciones. Primeramente, la primera meta es confirmar lo que la tradición nos ha enseñado respecto a este tiempo navideño. Segundo, es verificar, escudriñar y ver si son ciertos mitos que la tradición nos ha revelado a través de los siglos. Y, por último, la aplicación. ¿De qué se trata la Navidad? ¿Qué es realmente la Navidad? ¿Quién es el centro de la Navidad? ¿Y cuál es la forma correcta de celebrar esta época? Así que vea el video completo para que no se pierda nada de todo lo que tiene que ver este raro especial de Navidad. Aquí se los dejo. Cada cierta parte del año, en su último trimestre, exactamente en la mayor parte del mundo, su mayoría de población celebra Navidad. Es una época en que las luces de bombillitos en cadena multicolores y titilantes adornan árboles artificiales o reales de diferentes tamaños, tanto dentro como fuera de las casas. A eso también se les une la clásica música de villancicos, que habla sobre el nacimiento de Jesús, las fiestas, reuniones familiares, comidas y parrandas, donde el alcohol hace su estrago por aquí y por allá muchas veces. Esta época, engalanada por esos elementos propios de la temporada, recibe la agradable complicidad en ciertas partes del planeta de un descenso en las temperaturas que van desde lo extremo a lo muy confortable, haciendo esta parte del año más distintiva que el resto, aunque cabe aclarar que con esto del cambio climático este elemento no es tan marcado como en tiempos pasados, ya que puede nevar y hacer algo de frío durante el año en muchas partes que antes eso no pasaba. Y hablando de celebración, ¿qué exactamente estamos celebrando cuando decimos que celebramos la Navidad? La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. También de ese término surge natividad. Entonces, cuando decimos que celebramos la Navidad, estamos diciendo que estamos conmemorando el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Dicho nacimiento ocurrió hace más de 2000 años en una pequeña ciudad llamada Belén. Jesús ha sido la persona más importante en haber nacido en esta tierra, tanto así que su nacimiento dividió la historia en antes y después de Cristo. Hay que decir que han pasado por este planeta figuras ilustres y de gran renombre, pero nadie ha podido alcanzar ni lo hará la estatura de grandeza que alcanzó el Dios que vino y se hizo hombre, un humilde y manso Galileo. Imagínense que solo necesitó 33 años de vida para impactar con su mensaje y ejemplo a todo el mundo. Y vale mencionar que hizo todo eso sin ir más lejos de 800 kilómetros más o menos a la redonda del lugar donde nació, vivió y murió. Entonces, hemos visto hasta ahora que la razón de la celebración de la Navidad fue el nacimiento de Jesús. Pero, ¿por qué tenía Jesús que nacer? ¿Por qué Dios, el creador del ser humano, tomó la forma de uno de ellos? ¿Qué clase de vida llevó y por qué murió de la forma que lo hizo? Todos aquellos suscriptores de este canal, en especial aquellos que siguen de manera fiel los contenidos que semanas tras semanas publicamos, de seguro los que más tiempo tienen viendo las series se acordarán de la serie sobre la primera familia de la Tierra. A los más nuevos que aún no han visto, les sugiero que la vean, porque de seguro les interesará por todos los datos que mencionamos ahí. Si queremos entender mejor la tradición navideña que se celebra cada año, es necesario ir prácticamente a los orígenes de la creación del planeta y la primera pareja de seres humanos formados por Dios. Es conociendo estos acontecimientos y detalles que podremos tener la comprensión exacta de la Navidad que celebramos. No entraré en todos los detalles conocidos de cómo dicen las Escrituras que Dios creó todas las cosas animadas e inanimadas para luego formar al ser humano. Tampoco hablaré ahora del por qué el ser humano se rebeló contra Dios y por qué lo hizo, quién lo incitó a hacerlo y cuáles fueron las consecuencias de tal desafortunada decisión de nuestros primeros padres. Para escuchar y ver sobre estos acontecimientos, les recomiendo que busquen en nuestro canal las series Relaciones y la primera familia de la Tierra. Ahora lo que sí les diré es que la raíz del comienzo de lo que llamaríamos siglos después Navidad se encuentra precisamente en los albores de la creación del ser humano luego de su triste caída.
Fue luego de que nuestros padres antiguos pecaran, que se rebelaron contra Dios, cuando se esperaba que Dios destruyera al ser humano con toda su maldad e hiciera una nueva creación, Dios el Padre, por su gran amor y misericordia, decide solo expulsarlo del jardín de Edén, pero no abandonarlos en sí. Es así que ellos salen del jardín con la promesa y la primera mejor noticia del universo. Dios el Hijo vendría al mundo para rescatar la simiente del hombre, destruir la maldad y la obra del enemigo y restaurar todas las cosas que quedaron dañadas por el pecado. Vamos a leer parte de la sentencia que Dios pronunció contra Satanás, la serpiente antigua, cuando engañó a nuestros primeros padres. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Este es un consuelo amoroso y de esperanza de parte de Dios para Adán y Eva, quienes se encargaron de recordarlo y pasarlo de generación a generación. Y por eso es que en diferentes tiempos, diversos profetas hablaron de tal y grandiosa promesa, de que tan gran acontecimiento se produciría, que Dios cumpliría su palabra y Jesús nacería en el tiempo propicio. ¿Y cuándo llegó ese tiempo propicio de la llegada del Mesías prometido a Adán y a Eva y a toda la humanidad? ¿Cómo se anunció tan magno evento? ¿Cómo fue la primera Navidad de la historia? ¿Qué realmente pasó en ese tiempo? ¿Y qué originó lo que hoy llamamos Navidad? Más de 700 años antes del nacimiento, el profeta Isaías lo estaría anunciando de esta forma. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este nombre, para quienes no lo sepan, significa Dios con nosotros. En esta profecía se anuncian dos datos importantes. Primero, ¿cuál sería la condición de la mujer que le daría luz? Dice claramente que sería una virgen, o sea, una mujer que nunca antes hubiera tenido relaciones sexuales con nadie. Y también se revela que este niño traería de antemano su propio nombre. Para descubrir entonces dónde nacería, Dios lo haría saber a través del profeta Miqueas. Mas tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. En esta profecía se nos dice que nacería en una pequeña ciudad de Judá llamada Belén. Y otro dato importante es que quien iba a nacer era un ser de características eternas, que traspasaba el tiempo y el espacio, que no se trataba de un simple mortal. También se anunciaría que un evento sobrenatural cósmico tendría lugar para anunciar su nacimiento, y esta información la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 2, verso 2, donde dice: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Quienes preguntan esto son unos sabios de oriente. No eran reyes, magos ni nada de eso, sino sabios, hombres ilustres que se dedicaban a estudiar el comportamiento de los cuerpos celestes. Eran astrólogos que estudiaban los astros, pero no para asuntos de predecir el horóscopo, sino que eran científicos de su época, personas de gran influencia en sus naciones, los cuales influían muchas veces en decisiones de Estado. Ahora, el momento del nacimiento de Jesús en el tiempo perfecto de Dios llegó en una apacible noche en las afueras de Belén, donde un grupo de pastores cuidaban sus ovejas. Este acontecimiento está narrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 8 al 20, y dice: En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor les envolvió en luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: No tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente aparecieron una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas.
Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como les habían dicho. Se había cumplido. La promesa de redención dada a Adán y a Eva muchos siglos antes, en Génesis 3:15, estaba realizada. Dios, como siempre, cumple sus promesas, hace lo que ha prometido. Tiempos después, luego de pasar varios meses, incluso un año, es que los sabios de Oriente vienen preguntando en el palacio de Herodes sobre el niño que había nacido. Así que no es cierto eso que ponen en el tradicional nacimiento del pesebre, donde ponen a los reyes magos, que no eran reyes ni magos, sino hombres sabios de Orientes. Estos hombres llegaron ya mucho tiempo después de nacer Jesús. Estos incluso vieron al rey Herodes antes de encontrar a Jesús. Y Herodes, lleno de celo por el niño que había nacido y que debía tener casi un año más o menos de edad, le pide a los sabios de Oriente que vayan y lo encuentren para ir también a adorarle. Pero era una treta. Herodes quería matar a Jesús, porque al saber que la profecía decía que Jesús sería rey, él se llenó de celos y quería matarlo. Sin embargo, alertados por un ángel de Dios, los sabios, luego que encontraron a Jesús con sus padres en su casa, no en el pesebre, como nos cuentan o nos pintan en la tradición, estos deciden regresar a su tierra por otro camino y no informarle a Herodes. Ahora veamos qué pasó que le dio un giro totalmente a toda esta historia bonita, familiar y tierna de Navidad. Leamos en el Evangelio de Mateo 2:16. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. ¿Ya estamos entendiendo por dónde viene el asunto? Bueno, Dios no iba a permitir que a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, en su parte humana le sucediera nada, por lo menos no ahora. Así que le avisa a José en sueños que huya a Egipto hasta que todo esto pasara. Lo que siguió a continuación no es algo precisamente para un recuerdo de celebración. Imaginémonos el cuadro siguiente. Decenas y decenas de guardias recorriendo las calles con antorchas de noche y espadas en las manos, si fue en la noche la cacería, tumbando puertas, derribando casas, asaltando los hogares en el silencio de la noche, arrebatando los niños de las madres que se aferraban a sus criaturas con temor y con terror al mismo tiempo. Mientras estos las empujaban y golpeaban a los padres que intentaban inútilmente impedir la masacre. Gritos, suspenso, terror, muerte y sangre llenaron ese día y marcaron toda una temporada y toda una generación. De esa cruenta matanza es que viene la celebración del Día de los Santos Inocentes y todavía no se sabe con exactitud cuántos niños fueron masacrados por la guardia de Herodes, que para estar y mantenerse en el poder no conocía piedad alguna, matando a cualquiera que se interpusiera en su camino sin importar quién fuera. Ciertos comentaristas antiguos han calculado en 3.000 los santos inocentes muertos en ese día. La iglesia griega sostiene que fueron 14.000. Los cristianos sirios lo elevan a 64.000 y algunos han llevado la cifra hasta 144.000. Aunque hay que decir que otros están de acuerdo en que no fueron tantos en sí, porque supuestamente la población de Belén no pasaba de los 1.000 habitantes para esa época. Si bien el nacimiento de Jesús fue una luz para este mundo y la mejor noticia conocida hasta ese momento, y que muchos celebraron y se regocijaron, y aún hasta una tradición navideña de celebración nos ha llegado a nuestros días, debemos tener una clara idea de los acontecimientos que se suscitaron en esa época. No se trata de no regocijarnos por el precioso nacimiento de Jesús, no se trata de no celebrar Navidad, sino de adquirir el verdadero sentido y qué es lo que debemos celebrar y cuál es la forma correcta. Es también asuntos de si nuestras vidas han recibido el beneficio de ese nacimiento, si estamos acorde con sus mandamientos. Como dicen las Escrituras, Jesús nació para levantar a muchos, pero muchos serían derribados y caerían por su causa. Cuando la luz, Jesús, vino a este mundo, muchos fueron alumbrados. Sin embargo, muchos prefirieron amar más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Qué entonces es la Navidad en sí? ¿Qué pasó realmente? Es la celebración actual donde las compras, las fiestas, las comidas en exceso y las parrandas abundan, la forma correcta de conmemorar el nacimiento de Jesús y todo lo que eso implicó. Como escuché a un hombre de Dios decir,
No podemos en esta época ensimismarnos en ver un pesebre con un niñito rodeado de pajas y animales, porque Jesús ya no es un niñito. Ese nacimiento terminó con ese niñito hecho hombre muriendo de forma horrible y cruenta en una cruz, pero que fue levantado con poder del Espíritu y está hoy sentado a la diestra del Padre, donde vendrá ya no como un niño humanamente indefenso, sino como un rey para hacer cuentas contra todos aquellos que se rebelaron, que amaron más sus tinieblas que la luz que Él trajo al mundo para salvación. Así que conociendo que el nombre más importante de la Navidad es Emmanuel, que Jesús es el sentido de esta época, unos celebremos haber recibido el beneficio de ese nacimiento que terminó en cruz y otros roguemos por la gracia de Dios en Cristo, que nos sea concedido ser pasados de nuestras tinieblas a la luz admirable de Jesús, para ser parte de la restauración que Dios prometió en Génesis 3:15, que un Mesías vendría, que Jesús nacería para salvar a pecadores y ponerlos en paz con Dios. Por último, me uno a la corrección de un error que por cientos de años se hizo al cambiar el cántico de los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús. Mucha gente dice: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Esto está incorrecto, porque lo que dice en la parte final es: y paz en la tierra a aquellos que gozan de su buena voluntad. El ser humano, desde que se rebeló contra Dios, no tiene buena voluntad hacia Dios ni a guardar sus mandamientos. Los que disfrutan de esa paz son aquellos que por producto del sacrificio de Cristo, por la gracia de Dios, han sido atraídos a vivir en la voluntad de Dios. Y hasta aquí este raro especial de Navidad. Soy Francis Vargas, será hasta otra próxima edición de Francis Vargas en Series.